Yo me preguntaba en estos días, a propósito del derrumbe, que me parece que no lo habíamos comentado, el derrumbe que se produjo ahí en Gascue, justamente en el aeropuerto Navarro. ¿Quién revisa Leopoldo con Bolívar? Casi con Bolívar. ¿Quién revisa los estudios geotécnicos a nivel de excavaciones de terrenos aquí en las construcciones en el país? Yo entiendo que debe de ser obras públicas en la parte que tiene que ver con la permisología y luego entonces la posterior, digamos, supervisión. Okay. Porque que yo sepa no hay ningún otro, otra institución del Estado que se encargue de verificar el tema de las excavaciones en los terrenos. Porque para edificaciones de cierto tipo, se supone que cuando tú haces o mandas a hacer algún tipo de estudio geotécnico, el estudio te arroja una serie de informaciones que son las que te dan a entender qué tipo de terreno tú tienes, cuál es la capacidad de excavación que tiene el terreno en función al tipo de material que tú tienes. Correcto. Inclusive la capacidad de posible profundidad que tú le puedas dar al terreno para que el terreno en sí no se colapse por un asunto natural del material. Entonces, cuando vemos en esta zona de Gascue, que todo el mundo sabe que es una zona altamente rocosa y que tiene una gran capacidad de posible profundidad para el tema de excavación, vemos que en muchos casos es casi por seguro que tú puedas excavar a cierta cantidad de metros hacia abajo, pero entonces hay una serie de condiciones que se dan en los terrenos que hace que muchas veces uno no tenga la seguridad completamente, a menos que el estudio geotécnico te lo arroje exactamente como es, de si hay algún tipo de caverna, de si hay algún tipo de área que no esté considerada, o de si el terreno a cierta profundidad ya cambia su composición geotécnica. Entonces ahí es donde uno quizás se hace la pregunta de si es un asunto, digamos, propio del terreno, por un asunto natural, de algún tipo de posibilidad de derrumbe o quizás posibilidad de que el agua en algún momento también pueda debilitar si no es completamente rocosa la zona. Y quizás esos detalles son lo que puedan arrojar a lo mejor algún tipo de información para uno entender si lo que provocó el derrumbe en estos días ahí en la Leopoldo Navarro fue producto a un tema natural del terreno o si fue un tema producto a alguna condición ajena a la voluntad propia del mismo terreno, como el tema de las aguas. O sea, hay tuberías, tengo entendido que hay una tubería en esa zona, no sé si es de INAPA o la CASH, no recuerdo bien, que pasan por esa zona. Pudo haberse pichado a la tubería o pudo haber tenido algún tipo de condición de poca, qué sé yo, de debilidad en el terreno. Y esto llama la atención porque yo entiendo de que debe de haber algún tipo de reporte. Un reporte que lo diga ya sea el CODIA como gremio, ya sea Obras Públicas como institución, o ya sea hay una institución que tiene que ver con la parte geotécnica aquí en el país. No recuerdo el nombre ahora mismo. ¿Sabe cuál es, Rafael? De geotecnia. O sea, hay una institución que tiene que ver con el estudio de suelo, o sea, estudio de suelo, no las famosas empresas que dan servicio de estudio de suelo, pero sí en el Estado hay una institución que tiene que ver con eso, con asuntos de estudio de suelo. Me parece ONESBI, exactamente, ONESBI, me parece que tiene un capítulo de esa área, porque estudia justamente el comportamiento de los suelos. De las estructuras. Bueno, fíjate que las estructuras se deben justamente a la condición del suelo para tú poderla. Entonces pero ellos lo que hacen es evaluarla después que está hecha la construcción. Exactamente, evaluarla después que está hecha. Pero, ya que no tengo ahora mismo en sí el nombre de la institución que tiene que ver con ese capítulo, lo que sí quiero enfatizar es lo siguiente. Ya han pasado varios casos de derrumbes en diferentes obras y que han ocasionado en alguna de ellas pérdidas lamentables de vidas humanas y que por lo menos en este caso no hubo ningún tipo de pérdida, solamente material, porque vi que había unos cuantos vehículos derrumbados en esa zona. Ahí a la derecha, exactamente, que sufrieron por la caída. Pero agregarle a eso, Morel, antes de usted continuar, que en esos días, recuerde que teníamos una lluvia aquí tremenda. Sí. Varias semanas con lluvia. Hay que ver si también el suelo cedió. Cedió por alguna razón. Sí. Entonces, yo lo que quiero es poner vamos a decir, en evidencia de que ningún organismo del Estado ha
mencionado o ha dicho o ha puesto quizás a lo mejor la información de qué pasó ahí. El reporte forense de esa. Un reporte forense en el área de la parte de estructura, en el área de la parte de construcción. Aquí no se presenta un reporte de nada. ¿Y de qué? Yo creo que ni reportes se hacen aquí a nivel de tránsito. Bueno, no quiero pecar de decir que no, pero no hay evidencia tangible de que tú puedas buscar un sitio. Quizás la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, que siempre tiene reportes de todo tipo, pero en este sentido me parece que no está. O sea, no hay un reporte que tenga que ver con este tipo de fallas de terrenos ni de edificaciones que pueda indicar cuáles son las razones por las cuales pasan ese tipo de eventos. Porque te voy a poner un ejemplo claro. En función a esa situación que se dio, tú puedes tomar algunas medidas ya a posterior de indicar cuáles serían las razones posibles que pudieron haber dado con esa situación y que eso se pueda tomar como un ejemplo y quizás también tomarlo como una especie de procedimiento ya a futuro para que cualquier tipo de excavación de este tipo se pueda tomar vamos a decir como previsión, hacerle reforzamientos de inca de pilote, que es lo que más o menos siempre se hace en esos casos, ya sea en acero o en hormigón, para poderle dar algún tipo de refuerzo a lo que es la parte de la excavación. Y la inyección del concreto también. O la inspección. Inyección. Sí, esa es la famosa concreto imprimido, que es prácticamente proyectándolo. Pero eso se hace muchas veces para ciertos tipos de terreno, no para todo tipo, para retenerlo, pero siempre se le aplican muchas veces algunas mallas y cosas así para que el terreno no ceda. Entonces, yo pienso que en términos específicos, eso puede pasar en otro momento, pudiera también pasar en otro escenario, y lo que deberíamos de tener ahora mismo es algún tipo de regulación. ¿Regulación en qué sentido? Una regulación que diga o que muestre realmente cuándo el terreno permite o no tener algún tipo de excavación, siempre y cuando el estudio geotécnico lo permita. Porque como dije al principio, si el estudio geotécnico no tiene la garantía de que el terreno es completamente rocoso para una excavación de ese tipo, porque si no más recuerdo tiene que tener como algunos 4 pisos hacia abajo, más o menos como algunos de 9 a 12 metros tiene que tener esa excavación, más o menos. Sí. No sé si es por ahí que anda el número, porque yo no tengo la medición exacta, pero a una impresión a simple vista, uno quizá manejando un poquito el tema de las medidas, imagino que anda más o menos por ahí. Entonces, ya para recoger la información completamente, me gustaría saber quién o qué departamento, si alguno de ustedes sabe la información, o hasta que nos pueda llamar aquí a cabina al 809-540-1065, para saber exactamente qué institución o qué parte, qué dirección del Estado maneja ese capítulo para lo que son las excavaciones y las informaciones que tienen que ver con las parte estructural, la parte geotécnica de las edificaciones. Bueno, Franklin, vamos a hacer un cambio y retornamos.